Estimados asistentes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo Marketing más Innovación del año, titulado El regreso del Perú al Mundial y su impacto en el marketing, la previa, el partido y el pitazo final. Mi nombre es Carla Penano, soy la vicedecana de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico, pero además, al igual que muchos de ustedes, soy hincha incondicional de la blanquirroja, tanto en las buenas como en las malas. Es para mí muy importante poder presentarles este evento tan relevante en la coyuntura del Mundial. El título de por sí me emociona, me llena de orgullo y amor patrio. Luego de 36 años, Perú ha regresado al Mundial y más allá de los resultados futbolísticos, creo que se ha generado un patriotismo, un sentimiento, un sentido de lo nuestro, lleno de emociones positivas, por demás merecidas. Hoy, creo que este tema es muy relevante, motivador y emocionante para todos nosotros como país, como hinchas y como seres humanos. Y qué mejor que poder conocer más allá de cada partido, de cada gol que estoy segura gritaremos todos este jueves, cómo es que toda esta pasión y el amor por la camiseta impacta en los negocios, en el marketing y en las ventas. Todo esto implica una oportunidad interesante para que muchas marcas se relacionen con estos sentimientos de peruanidad y orgullo para apalancarse y sobresalir a través de campañas que muestren el acompañamiento a nuestra selección y a nuestros hinchas en Rusia, aprovechando el buen espíritu que genera el Mundial y transformándolo en ventas y conexión emocional con los consumidores. Los eventos de Marketing más Innovación congregan a la comunidad del marketing y buscan que los participantes, alumnos, profesores y practitioners vayan más allá del salón de clases, más allá de la teoría, al ser expuestos a temas relevantes y de tendencia que generan espacios para la discusión, el análisis y la reflexión. Es por eso que desde la carrera de marketing hacemos el esfuerzo para invitar a nuestros eventos a speakers nacionales e internacionales y panelistas de prestigio, tanto académicos como practitioners, que estén dispuestos a compartir su experiencia con la comunidad profesional y académica del más alto nivel. En esta conferencia en particular, quisiera presentar a Pilar Bermúdez Núñez, directora comercial de la empresa GFK, transnacional especializada en investigación de mercados, quien nos responderá a una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando se da el pitazo final? Sea cual sea el resultado contra Francia y contra Australia, y más allá del lugar que ocupe la selección en Rusia 2018, desde el punto de vista de las marcas, se tendrá que analizar cómo encantar nuevamente a los consumidores, qué nuevos espacios crear para poder volver a conectar con ellos una vez que nos toque aterrizar y volver a nuestra realidad. Más allá de todo esto, quisiera compartir con ustedes una reflexión final. Hace unos meses, pocos meses, en un salón de clases les hice una pregunta a mis alumnos y les dije, ¿a qué deportista admiran más? ¿Quiénes son sus ídolos? Las respuestas invariablemente mencionaban a Messi, a Cristiano, a Neymar. Yo espero que todo este movimiento generado sea una oportunidad que permita que en las nuevas generaciones se generen ídolos nacionales, con los cuales los chicos puedan identificarse, referentes locales profesionales con una mentalidad diferente, con una garra y actitud distinta que impacte de manera positiva en las nuevas generaciones. Y así, cuando el día de mañana les preguntemos a nuestros niños quiénes son sus ídolos o como quiénes quisieran ser, ellos nos respondan con la frente en alto. Quiero ser como Guerrero, quiero ser como Carrillo, quiero ser como Loreja Flores o como Farfán. Que conectemos con el futuro y ya no más con el pasado. Les agradezco nuevamente por su presencia en este importante evento y les doy la bienvenida en nombre de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico a nuestro segundo Marketing más Innovación 2018. Y finalmente, ¡arriba Perú! Muchas gracias. Un tanto difícil porque, bueno, mi selección no tuvo el resultado que esperábamos hoy en la selección contra Japón, en el partido contra Japón,
Pero, independiente de eso, decidí darme la licencia de venir a hablar con ustedes acerca del resultado de lo que significa el regreso de la selección peruana a un mundial después de tantos mundiales sin que la selección participe, y son varias razones las que me motivan a hacerlo. Una, en lo personal me parece un espacio bien incluyente, creo que no es sencillo, no es común que sea una mujer la que tome la vocería para hablar de algún tema en particular asociado al deporte, y en este caso específico con el fútbol. Creo que es un escenario mayoritariamente masculino, así que me retó bastante la idea de poder hablar de este tema. Y la segunda razón, ya más en el plano de lo emocional, es que si bien Perú no fue el país que me vio nacer, porque soy colombiana, sí aplico mucho el coro que ustedes están cantando de Cómo no te voy a querer, y es que ha sido un Perú que me ha abierto las puertas, y gracias a Perú soy mamá, tengo mi hogar y soy feliz. Entonces cuando escucho a mi chiquita cantar Pelú, porque todavía no pronuncia bastante bien, y cantar el coro, me siento muy feliz. Así que les pido excusas desde ya si tomo a modo personal algunas cosas, como decir nuestra selección, y es que en realidad sí siento la blanquirroja como propia. Tengo el corazón dividido, por un lado amarillo, azul y rojo, y por el otro lado rojo y blanco, ¿ya? Entonces no lo vayan a tomar personal, en realidad es que Perú para mí es mi segundo hogar. El día de hoy, como lo ha mencionado justamente previamente, vamos a hablar sobre el impacto que tiene en el mundo del marketing el regreso de la selección peruana al mundial. Hemos dividido la presentación en tres partes. Una primera, que es hablar acerca de qué significan los previos para la clasificatoria y bajo qué contexto estábamos hablando del regreso de la selección al mundial. Luego nos vamos a mover a una segunda parte que refiere a, haciendo un poco de, en el lenguaje un tanto figurado, de qué significa cuando Perú está jugando el partido y qué significa para las marcas el regreso de la selección. Y por último, qué es lo que sucede normalmente cuando termina el mundial, qué sucede cuando Perú deja de participar y cuando ya definitivamente las marcas agotan un poco este discurso asociado al fútbol. Entonces, empezamos por los previos, y acá viene un tema bien importante. Como lo venía anticipando, en el caso de la selección peruana, ya eran 8 mundiales en total sin participar. La última vez que la selección estuvo haciendo presencia en este evento internacional fue en España 82. Estoy segura que más de la mitad de las personas que están esta mañana acá reunida todavía no habían nacido, no habíamos nacido, y finalmente no tenemos recuerdo de qué pasó. O sea, ¿qué pasó en ese último mundial en España 82, donde la selección estaba haciendo presencia? De ahí fueron un total de 8 mundiales en los cuales la selección no ha vuelto a participar. El más cercano, y que de hecho yo tengo recuerdo porque justamente sí hizo presencia Colombia, fue el de Brasil, donde tampoco estuvo, yo ya me encontraba acá en Perú, y donde tampoco pudo la blanquirroja hacer presencia. Sin embargo, uno de los mundiales donde estuvo bastante cerca la selección de poder participar fue en el Mundial de Francia 98. Estuvo bastante cerca, como ustedes pueden observar en esta lámina, estábamos en el 5º lugar, por encima de nosotros se encontraba Chile, bueno, ya en tercer lugar se encontraba Colombia, y la tabla estaba siendo liderada por Argentina. Estuvimos bastante cerca de participar de Francia 98, pero tristemente uno de los partidos que definía la clasificación de la blanquirroja al mundial se jugaba contra Chile, y alguno de ustedes recordará que este partido se jugó en Santiago, y el partido más o menos fue considerado también como un acto un tanto subversivo para la selección peruana, porque hubo una suerte de eventos en la noche antes de que se diera el partido, como hacer mucha bulla en el hotel o haber quemado una gallina. Al final, el resultado del partido fue un 4-0, si no me falla mi memoria, donde justamente el goleador fue Salas, de la selección chilena, y perdimos con un 4-0 el resultado, y por ende perdimos la posibilidad de ir al Mundial o a la Copa Mundo de Francia 98. Veníamos en una suerte de derrotas, pero finalmente en el año 2003 lo más cercano que tuvimos nuevamente de un éxito en el plano futbolístico nacional fue con el equipo del Cienciano de Cusco, donde por primera vez un equipo nacional se corona en un torneo internacional en la Copa Nissan. ¿Listo? Entonces, bastantes años en los cuales el tema, el fútbol nacional venía pasando cerca, en el caso de Francia 98, o definitivamente estaba bastante lejos de cualquier posibilidad de tener renombre en el plano futbolístico internacional.
Y lo que estaba sucediendo, y finalmente algo que ya había pasado con el Cienciano, es que la historia no nos estaba favoreciendo mucho y siempre veníamos dando derrotas o pérdidas y partidos que de alguna manera, como dicen acá en Perú, terminaban siendo un tanto rochosos. Los resultados no nos acompañaban y no nos acompañaban de lejos. Los resultados no eran positivos. De hecho, los memes que nosotros en investigación los usamos bastante, porque cuando hacemos investigación cualitativa online con las personas nos damos cuenta que los memes sirven para reflejar ese sentimiento cínico que las personas tenemos y que a veces no se dice porque no está en el mundo del deber ser. Los usamos mucho porque generalmente están reflejando una verdad detrás de eso. Y acá cuando usamos memes, finalmente encontramos este tema de, ok, yo me estoy burlando, sí, me estoy burlando, pero al final estoy dando a entender una realidad o una verdad que para mí es una certeza. Y eso era lo que estaba pasando con el fútbol nacional. Estábamos definitivamente desmoralizados y con el sentimiento de, vas a jugar, o sea, no es necesario, no es solamente perder, o sea, porque estás yendo en algunos casos a terminar de hacer el ridículo cuando estás jugando. Entonces, el nivel de desmoralización que se vive en el plano del fútbol nacional, pero también en los equipos profesionales, era bastante alto. De hecho, acá tenemos la cuota colombiana con el meme de El Patrón del Mal, creo que se llama la serie, Pablo Escobar. Que tengo entendido que en Perú y en Netflix es un éxito, pero finalmente es un poco este sentimiento de desasosiego y de tristeza por los resultados que se estaban obteniendo en el fútbol. Y la selección peruana, además de toda esta situación de no está dando los resultados que se están teniendo los equipos profesionales, no se están dando los resultados esperados en el plano nacional, también teníamos una situación particular que hasta hoy justamente todavía sigue haciendo mella en el corazón de algunos de los peruanos, y es el hecho de no solamente es en qué condiciones se juega el partido, sino en qué condiciones están llegando los jugadores. Los jugadores de la selección peruana generalmente estaban bastante involucrados en casos de indisciplina, lo que terminaba minando aún más el sentimiento, la confianza del peruano sobre los resultados que se iban a obtener en el partido. Es de alguna manera entender que si no se están dando los resultados que se desean en el partido, guarda muchísima injerencia el hecho de que el futbolista no esté lo suficientemente concentrado y disciplinado y entregado a hacer un buen fútbol. Y eso es uno de los puntos bien importantes, y que de hecho hay algunos ejemplos acá como el Loco Vargas, Raymond Manco, que tengo entendido en la sub-17 estuvo en primer lugar por encima inclusive de James, y hoy en día termina estando fuera del fútbol de las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, vía la indisciplina, vía el consumo de alcohol. Entonces, todo este sentimiento de no tener buenos resultados, sumado al hecho de tienes profesionales que no están entregados al 100% con el fútbol, termina haciendo que el peruano en general se sienta aún más desgastado en la relación que tenía con los jugadores. Y al final lo que termina dando de cara a los competidores o de cara a otras selecciones es que el equipo se veía o se empezaba a ver como un equipo muy accesible y con jugadores poco profesionales. Este tema es bastante importante, muchos de ustedes, no, vuelvo y lo digo, son bastante jóvenes, pero en el caso de Colombia, cuando yo estaba mucho más joven, nosotros en Colombia, quienes tengan amigos colombianos lo sabrán, en Colombia nosotros no teníamos muchos canales de televisión, les estoy hablando en el 80, 90. Y cuando nosotros veíamos televisión, el gran éxito era poder ver la televisión peruana. Muchos de los colombianos que ustedes se encuentren en la calle de mi edad más o menos, van a saber muchísimo de Perú vía la televisión peruana. Nosotros veíamos programas, o veíamos todos los canales, Frecuencia Latina, Panamericana, Global, El Contador de Historias, también en eso empezó a calar Laura en América, Gisela, toda esta fue la imagen que se vivió del Perú. Cuando encuentren a una persona colombiana más o menos de mi edad, créanme que va a saber bastante de Perú vía este proceso de intercambio de información. ¿Y por qué estaba mencionando esto? Porque era increíble darse cuenta que de alguna manera hubiese tanta indisciplina en la selección, hubiesen tantos problemas para considerar que el equipo era lo suficientemente capaz para poder crecer o poder avanzar en cualquier eliminatoria en un mundial, si a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, para aquel entonces, les estoy hablando en los 90s, Perú en particular, casi que cada uno de los equipos tenía un estadio, sea cual fuese las condiciones de los estadios, había un estadio. Había un estadio para la U, había un estadio para Cristal, en Colombia todos jugábamos en un estadio, ya no había más. Y cuando los que han tenido la oportunidad de ir a ver algún partido en Bogotá de Millonarios y Santa Fe, es el mismo equipo, es el mismo estadio, simplemente se reparten el local y el visitante cómo se van a distribuir en la tribuna. Entonces, no teníamos de ninguna manera la posibilidad de creer
que en Perú se estuviese gestando un nivel futbolístico tan bajo o de un nivel tan accesible para los rivales cuando en realidad tenían todo el potencial para hacer. Entonces, desde el plano internacional, esta figura del futbolista que no está disciplinado terminaba reafirmándose aún más, porque la técnica peruana era buena y tenían las capacidades para hacerlo, pero había tanto desorden y tanto descontrol que al final no se terminaba materializando en los resultados. ¿Y qué tiene el fútbol finalmente? Que puede hacer que, tanto en Perú como en Colombia como en otras partes del mundo, puede hacer que una persona pase de la euforia total por ver el resultado de un partido cuando gana su selección, a la tristeza absoluta o la amarga frustración cuando los resultados que se obtienen no necesariamente son los que estaban esperando o los que se necesitaban para poder avanzar en cualquier proceso de eliminación. ¿Qué es lo que hace que todas las personas al final que están con un mínimo de interés en el fútbol terminen estando con opiniones en acuerdo sobre la relevancia que tiene el fútbol? Y es que hay algo en particular respecto al fútbol, y es que el fútbol, a diferencia de otros eventos deportivos, está fundamentado específicamente en emoción. No quiero decir con esto que hayan otros deportes que no tengan emoción, créanme que también puede existir emoción en un partido de ajedrez, donde prevalece más el sentimiento biográfico o de la persona que está jugando, pero la gran diferencia en el fútbol o el elemento más bien, por decirlo así, que termina favoreciendo esta emoción en el fútbol es el sentimiento de colectivo. Quiero dejar con esto claro el hecho de que en el fútbol lo que prevalecen son las emociones, pero las emociones construidas en un sentido de colectividad. Eso es algo muy importante, porque en el momento que yo empiezo a incorporar la palabra colectividad, empiezo a dejar por sentado la posibilidad de escalar a niveles de nacionalismo lo que se siente por el fútbol. El nivel de identificación que se construye a partir del colectivo cuando se persigue un bien común. Y eso es algo que en el mundo del marketing lo han explotado muy bien algunas marcas. No se quedan simplemente en el sentido de la emoción, hablando sobre qué felices son o qué tristes se pueden poner cuando se da un X o Y resultado de un partido, sino que empiezan a hablar del sentido de colectivo que va de la mano con el sentido de construcción nacional. Y de hecho, este tema de construcción nacional o de colectividad va de la mano con las experiencias que se construyen en el sentido de lo colectivo. Tú vas construyendo una historia de manera colectiva que está supeditada de alguna manera a los resultados o a la historia que vas teniendo. Y así, al final, este sentido de nacionalismo, entre comillas, o este sentido de colectividad, hace que todos empiecen a impregnarse del mismo sentimiento, positivo o no, todos empiezan a vivir en la misma sintonía, y es lo mismo que sucede con otras categorías o con otro tipo de eventos en otros países. En el caso de Colombia puedo mencionar alguno, la música. Se empieza a construir un sentido de colectividad a partir de la música, donde todos empiezan a moverse en la sintonía de la música. Si nos empieza a ir bien en los Grammy, bueno, pues entonces Colombia se empieza a sentir exitosa. Igual pasa con el fútbol. Si nos empieza a ir bien en el fútbol, todos empezamos a sentir una colectividad positiva. Pero si nos empieza a ir mal, finalmente empezamos a sentir que la derrota nos invade y que no le estamos ganando a nadie o que no estamos en nada. Y muy a propósito, hemos colocado justamente esta lámina con los números, porque hay algo que me impresionó bastante cuando empecé a vivir acá en Perú, y es que me encantaba ver el pack del hincha peruano, ¿no? De alguna manera, todos los compañeros o la gente que yo tenía la posibilidad de conocer andaba con calculadora, y un poco la expresión era matemáticamente podemos. Y me costaba muchísimo trabajo entender por qué hacían tantos cálculos. Y Diosito es estadístico, matemático y peruano, eso sí, porque siempre lo dicen. Pero todo el tiempo estaban matemáticamente, si le ganamos a este, luego si empatamos con Colombia, bueno, ahí finalmente tenemos posibilidades de ganar, pero sí, solo sí, si pierde luego Colombia con el otro equipo, y finalmente era toda una ruleta de estadísticas y de probabilidades para ver si ganaba la selección. Pero es como que podemos matemáticamente, y mi pack o el pack del hincha peruano es tener su calculadora en mano, su rosario y pues obviamente la blanquirroja o su camiseta. Y como lo venía mencionando, finalmente todo este mundo de las probabilidades, donde creíamos que la selección podía o no podía llegar, al final terminaba sumado a la
posibilidad matemática de que pasase la selección, pero al sentimiento de derrota que estaba invadiendo un poco a los nacionales, en el sentido de nuestros jugadores son indisciplinados, y esa indisciplina de los jugadores es una de las principales causantes por las cuales la blanquirroja no está yendo al Mundial. El jugador peruano, el hincha peruano nunca había perdido la pasión por el fútbol, porque recuerden que el fútbol está untado de emociones positivas y con el sentimiento de colectividad. Yo no pierdo la emoción o la pasión por el fútbol, lo que estaba perdiendo era la fe en el jugador, un jugador que finalmente no terminaba reflejando lo que nosotros estábamos queriendo ganar como equipo o queriendo ganar como selección. Y ante todos estos malos resultados, ¿cuál fue la categoría que terminó ganando mayor territorio? La comida. Y por favor, o sea, no es una mentira que ustedes se sienten orgullosos de la comida aquí en la Conchinchina, todo el tiempo hablan de comida. Creo que hay un youtuber español que hasta hace unos sketch o unos pequeños blogs acerca de la comida peruana, porque si tú no aprendes a comer comida peruana estás destinado al fracaso en este país. Y yo lo debo decir con lágrimas de sangre, porque hasta gastritis, enfermedades de por medio, hasta que mi estómago creó las defensas suficientes para enfrentar el ají en el ceviche. Pero en realidad la comida es un punto importante, todo acá se conmemora en torno a la comida, y algo de lo cual se siente muy preciado o muy orgulloso el peruano es sobre la posibilidad de comer rico, de comer en casa. Es que no es una comida internacional de alta cocina, es el sazón de mi mamá, es el sazón de la selva, es el sazón de la sierra. La comida es algo que los une a ustedes de una manera increíble, y lo puedo decir yo, que lo he visto desde afuera y que estudio muchísimo la categoría de alimentación de este país. Es increíble ver cómo les une a ustedes el sentimiento de peruanidad a raíz de la comida, algo que en mi país no va a suceder por más que digan que cocinan rico. No es cierto, no cocinan rico, pero por más que lo digan, no va a suceder en la misma intensidad que sucede aquí. Y Gastón Acurio creo que es la persona que más puede considerarse como el dirigente o el portavoz oficial de lo que significa la cocina peruana. Esta persona, o Gastón, durante todo el tiempo y durante todos los años que ha venido trabajando en el mundo de la gastronomía, ha hecho un referente de cómo la comida puede ser un símbolo de integración nacional, y eso es algo muy plausible para Gastón. Y otra de las cosas que yo creo importantes para destacar en Gastón y que puede causar a mí en lo personal admiración, es la democratización de la comida, es la posibilidad de que se pueda cocinar para todos los niveles socioeconómicos con ingredientes costosos, pero también con ingredientes no tan costosos. Entonces, así como iba de la mano, tejiéndose este sentimiento de derrota en términos de fútbol, o esta incertidumbre por unos jugadores que eran demasiado indisciplinados, se iba forjando en paralelo la construcción de identidad nacional a partir de la gastronomía, donde Gastón era quien estaba liderando justamente este proceso hacia Perú, hacia el mundo. Pero las cosas empiezan a tomar un tono diferente cuando empiezan las clasificaciones o cuando empieza la ronda de eliminatorias para Rusia 2018. Empezamos el proceso en el año 2015, en octubre, y hay algo bien interesante acá. Hay una nueva imagen para la selección y hay una nueva imagen para los dirigentes asociados al fútbol. Eso es importante, porque de alguna manera, si bien el fútbol es emoción, no es solamente emoción. El fútbol es una actividad a partir de la cual giran muchas marcas y a partir de la cual se hace imperativo desarrollar estrategias de marketing. Si ya se sabe de antemano que está habiendo un desazón y un descrédito por los jugadores, una de las primeras movidas que se hace indispensables es cambiar cuál es el facing del fútbol peruano al resto de la población. Necesitas rejuvenecer o hacer un refresh de lo que estás comunicando, porque o si no, nuevamente el sentimiento de antipatía o de incredulidad tenía muchísimas posibilidades de seguir sobre la mesa. Me estás diciendo que esta vez sí lo vamos a lograr, pero son los mismos con las mismas, haciendo lo mismo. Entonces, ese cambio desde la dirigencia hizo pues que justamente viniese Gareca a encabezar como director técnico los resultados de a encabezar como director técnico el manejo de la selección en este proceso de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y el propósito que se perseguía ahí era finalmente cambiar la imagen del fútbol peruano y por ende también de los jugadores de la selección. De hecho, el mensaje de Ricardo Gareca en la rueda de prensa, cuando se hace público el hecho de que él es el nuevo director técnico, hace énfasis en un interés particular muy importante, y es la importancia de construir un nacionalismo deportivo. De hecho, para poner acá el video.
con el corto de su entrevista. Estar al frente de un país como es el que en estos momentos me toca, de un país al que quiero, de un país en el cual me ha tratado muy bien, que he tenido la posibilidad de conocer, es de una enorme responsabilidad. Y para mí realmente acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible, de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene por sobre todas las cosas lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión: creer en el jugador peruano. Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí y acepté el cargo de la selección peruana. Así que realmente es un honor para mí que hayan confiado en esta gran responsabilidad, y muy feliz de estar en su país, que con el tiempo, que a partir de ahora soy uno más de ustedes, por sobre todas las cosas. Así que muchísimas gracias, este honor que se me... Bueno, si ustedes prestaron atención un poco, las palabras de Gareca son justamente haciendo énfasis en aquello que adolecía la imagen del fútbol. Yo creo en el jugador peruano, y eso implicaba de todas maneras hacer un cambio, hacer una revisión de la estrategia para poder hacer mucho más práctico o mucho más real la posibilidad de mostrarle al resto de los peruanos el cambio que se estaba gestando en la selección. Empieza todo el proceso de las eliminatorias. Algo bien interesante acá, a diferencia de otros mundiales, era el hecho de que ahora el calendario no se definía como se hacía previamente, se nos iba a hacer por sorteo. Y el sorteo podía jugar a favor o en contra, pero aumentaba las posibilidades estadísticas y matemáticas de que la selección pudiese enfrentarse a selecciones mucho más fáciles, aunque dicho sea de paso, ninguna más fácil que otra, antes y no necesariamente al final, cuando ya probablemente toda la historia estaba escrita. Este fue el calendario que quedó justamente en el camino a Rusia 2018. Y lo que sí terminó pasando es que durante la primera tanda de partidos que se empezaron a dar con la selección, los resultados no fueron muy buenos. Si ustedes están observando acá, los resultados perdieron 2-0 contra Colombia, luego estuvieron perdiendo 3-4 contra Chile, también se perdió contra Paraguay, y también en un empate contra Venezuela y pérdida contra Brasil y contra Argentina. ¿Qué sucedió y cuál fue el tema importante acá? Si yo creo en el jugador peruano, uno de los temas es darme cuenta de que el jugador peruano de vieja guardia no estaba dando los resultados que necesariamente se esperaban, y eso alentó de alguna manera la toma de decisiones acerca de necesitamos darle sangre nueva a la selección. Entonces, chao a Loco Vargas, chao Pizarro, e inclusive para algunos partidos chao Farfán, y empezamos a llamar a nuevos jugadores que son de alguna manera la esperanza porque se empiece a renovar un poco la sangre del fútbol peruano. Empezaron a llamarse a Flores, a Edison Flores, a Ruiz Díaz y a Andy Polo. Y con todo esto, aún así, el desempeño que estábamos teniendo nosotros como selección no era lo suficientemente favorable como para cambiar los ánimos de la población. De hecho, ustedes acá tienen los resultados de la encuesta que realizamos a inicios del año pasado acerca de las posibilidades desde la perspectiva de los peruanos de que Perú llegase a clasificar para ir al Mundial, y solamente el 2 de cada 10 peruanos creía que había alguna posibilidad de que la selección llegase a ir al Mundial. Al final, este pequeño porcentaje no terminaba de marcar la diferencia. Éramos absolutamente desconfiados sobre la posibilidad de que Perú estuviese pisando el territorio ruso. Pero las cosas empezaron a cambiar y luego se empieza a dar esta segunda ronda de las eliminatorias, donde empezamos a tener como selección resultados históricos. De hecho, por primera vez Perú, bueno, no es por primera vez, pero un partido bastante interesante fue contra Paraguay, donde a pesar de estar como visitantes ganamos 4-1, y también ganamos en el partido contra Ecuador.
jugando también como visitantes en un resultado que terminó 2-1. Así que empieza a cambiar un poco el espíritu con el cual se mide a la selección y empiezan a darse resultados positivos que empiezan a dar nuevamente este sentimiento de sí se puede, Diosito es peruano y la vamos a lograr. Y así de un 22% que creía que la selección iba a llegar, pasamos a tener un 68% de personas que aprobaba el desempeño del entrenador y que eso iba de la mano, en la aprobación con el entrenador, iba de la mano con la posibilidad de que la selección, el incremento de la posibilidad de que la selección regresara al Mundial. Así que todo este proceso de nacionalismo que estaba muy abocado al mundo gastronómico y que estaba muy dejado o muy puesto en Gastón Acurio, empieza a moverse para ser acompañado también por el nacionalismo deportivo. Empezamos a darnos cuenta que sí se podía y eso empieza a mejorar los ánimos de la población, empiezan a darse cuenta y a reconocerse los resultados de Gareca como entrenador, como director técnico, y es que al final un poco la historia marca. Y es una de las grandes lecciones para el mundo del marketing, y es que la perseverancia y la constancia vence a veces lo que la fuerza no puede hacer. Y creo que es una vez también de las lecciones que se aprende para hacer marketing del libro El arte de la guerra. O sea, no necesariamente tienes que hacer los golpes más fuertes, sino ser perseverante, constante, y vas a tener los resultados. Así que muy difícilmente Gareca iba a poder obtener los resultados de un momento para otro. Se necesita disciplina y se necesita dedicación para alcanzarlo. Todo este proceso donde ya empezamos a darnos cuenta que podemos regresar hace que crezca la pasión por la selección peruana. Todavía recuerdo en los últimos partidos cómo se vivía en las calles, la avenida Arequipa, el Parque Kennedy, cómo estaban todas las personas abocadas en la calle festejando el regreso o festejando las posibilidades que cada vez iban incrementándose de que la selección regresase al Mundial. Pero todo no era color de rosa, y si ustedes recuerdan, el año pasado fue un año muy difícil para nosotros como peruanos. El año pasado, antes de esta época, hace más de un año, se dio justamente el fenómeno del Niño, donde yo creo que todos recuerdan la imagen de esta señora que está acá y varias imágenes que circularon en internet y que circularon en los diarios, donde los desastres que fueron provocados por el fenómeno del Niño a nivel nacional, principalmente en el norte, fueron muchísimos las personas que terminaron quedándose sin hogar, que terminaron perdiendo todo por la situación de este desastre natural. Pero algo que sí trajo de la mano eso y que demostró un poco de qué está hecho y el talante de los peruanos es que algo negativo como un fenómeno de un desastre natural empezó a forjar o a dar mayor visibilidad sobre este sentimiento de ser un país solidario, la posibilidad que tienen el peruano de dejar de verse como un individuo y empezar a verse como un colectivo que empieza a construir en medio de la solidaridad por y para todos. Así que les he dado 3 razones a partir de las cuales este regreso de la selección no se construyó solamente porque 11 jugadores o porque un jugador, su capitán, lograra hacer un buen partido. Se ha empezado a gestar en la medida en que todos empezaron a creer y todos empezaron a construir sentimiento de nación. Por eso he hecho tanto énfasis en decirles que el fútbol es el deporte, por no decir el principal deporte que está inmerso en el mundo de las emociones, pero el fútbol jamás podrá ir solo si no va de la mano con la construcción de nación. Y para aquellos que siempre dicen, Pilar, el pibe, mi nombre es Pilar, no por si acaso, ¿no? El pibe, René Higuita, el Pitufo, ellos nunca fueron realmente una selección, fueron muy buenos jugadores, eso sí, y son reconocidos porque Higuita hizo el escorpión, porque finalmente hicieron unas jugadas majestuosas y fueron de los primeros jugadores suramericanos que hicieron presencia en ligas internacionales, pero solamente con esta selección es que nosotros como Colombia empezamos a hablar de una selección nacional que hable del sentido nacional, y eso es parte de lo que está pasando acá en Perú. No solamente es el fútbol, fue el sentimiento de construcción de nación que se forjó por la comida, que se forjó en el marco de la solidaridad y en el marco de creer que el peruano es capaz de, y no depende solamente de la matemática, de la estadística y de la probabilidad para alcanzar algo. Y es un mensaje que se los estoy diciendo sin ser peruana, pero con un pie acá, porque es mi segunda casa, de que lo primero que tienen que hacer, tanto en marketing como en general, es creerse de que son capaces, porque eso es el paso más importante para construir el sentimiento de nación. Así que, para cerrar un poco esta primera parte de los previos, todo conspiró a favor.
y no necesariamente la conspiración a favor es porque todo haya sido perfecto y fácil, porque ya les he dicho, no necesariamente fue sencillo, tuvimos desastres naturales el año pasado, tuvimos situaciones bastante críticas en materia política, por no decir otro tema, pero en este momento, finalizando el 2017, nos encontrábamos en un contexto donde la comida, los desastres naturales que habían servido para demostrar el carácter solidario del peruano e inclusive el fútbol se unían y conjugaban para la construcción de un sentimiento conjunto y de conectividad o de colectividad. Entonces era el momento oportuno para lograr que la selección regresara al Mundial y que todos los peruanos acompañáramos este regreso de la selección. De ahí pasamos justamente a, ¿y qué pasa? Ya finalmente estamos por llegar, pero como no todo, Diosito puede ser peruano, pero no todo lo hace fácil, finalmente la selección nos estaba haciendo padecer, ¿no? Nos hizo creer en algún momento y nos hizo llorar, y la foto de este hincha, junto con sus compañeros laterales, es bastante diciente. El señor está bien triste y seguramente él sí vio a Perú en España 82, probablemente los que están en su costado no, así que todavía puede existir alguna suerte de incredulidad sobre las posibilidades de que se dé o no se dé el regreso de la selección. Pero lo que sí es cierto es que esto terminó de cerrarse y de escribirse cuando se dio el partido de la repesca contra Nueva Zelanda. En Colombia, bueno, y creo que en general también se puede decir el repechaje, que nos dio el triunfo para el pase a Rusia 2018. De Flores, sin embargo Trauco decide por el pelotazo largo, si pasa puede ser, ay, no pudo Cueva, había superioridad de Perú, Rodríguez, otra vez Rodríguez, Trauco que llega, la gana Trauco y ahora sí la va a encontrar Cueva con espacio y la baja Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Ruidíaz, la tiene Cueva, en el área Ruidíaz, la pelota para Jefferson, para encontrar ese pase. Siempre te tuve fe ahí y tú sabías, siempre te tuve fe ahí. Apareció Jefferson. Día histórico, Perú clasifica al Mundial. De hecho, la narración es bien bonita, es justamente de Daniel Peredo, que ya no nos acompaña tristemente en la narración de los partidos, y bueno, el pase gol que lo hace Cuevas y que este sábado no lo quisimos tanto pero seguimos teniendo fe en Cuevas. Pero así es el fútbol, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. ¿Ah? Sí, también, sí, tiene algo en común. Puede decir que el mismo día que él votó el penal, lo votó Messi también. Pero bueno, fue un día histórico. Perú estaba de vuelta al Mundial, ¿no? Mundial Rusia 2018. Y algo muy importante es, ok, ya teníamos todos los elementos para hablar de que la selección estaba regresando al Mundial, pero créanme que esto no hubiese sido igual si no hubiera estado acompañado con un proceso de reconfiguración sobre la imagen del fútbol. No solamente era reconfigurar la imagen de la selección peruana, sino generar el espacio propicio. Por eso la importancia de poder haber jugado todas las piezas que les mencionaba en la previa a favor de que se empezase a creer de nuevo en la selección peruana. Y como les mencionaba justamente de cara a los desastres naturales, la relevancia de poder construir sentido de identidad nacional, parte del movimiento bien importante que se hace es cómo comunicas cuáles van a ser los jugadores que van a ser convocados para el Mundial. Y probablemente pudo haber pasado desapercibido para algunos, porque en algunas elecciones el comunicado de la lista fue básicamente, algunos debieron haber visto el video que hizo la selección de Inglaterra, a partir fue una exposición digital para dar la lista de los convocados. Pero en el caso de la selección peruana, en este mundo de búsqueda de identidad nacional, la manera como se dio la lista de los jugadores fue bien interesante. Y acá justamente está el video. Hoy, después de 36 años, esta es la convocatoria de todo lo que nos llevó de vuelta. Convocamos los reflejos de Galese, la determinación de Carvalho,
la recuperación de Cáceres, la velocidad de Advíncula, la valentía de Corso, la seguridad de Rodríguez, la convicción de Ramos, la confianza de Cartagena y la resistencia de Santa María, la concentración de Araujo, la precisión de Trauco, la voz de Tapia, la efectividad de Aquino, la disciplina de Loyola, la personalidad de Yotún, la tenacidad de Hurtado, la humildad de Orejas, el desequilibrio de Carrillo, la madurez de Cueva, el atrevimiento de Polo, la viveza de Díaz, el amor de Jefferson Farfán y el coraje de Guerrero. Porque estos 23 guerreros van en busca de la gloria y nosotros vamos con ellos. ¡Arriba, Perú! Les mencionaba justamente esto porque la manera como se dio la lista de los jugadores no fue simplemente dando su apellido, fue apelando a virtudes que ellos tienen, pero que no son virtudes solamente de ellos, son virtudes que pueden ser extrapolables al sentido de nacional peruano, son virtudes que esperaríamos todos que los peruanos empezaran a vivir en carne propia como virtudes de ellos, que no solamente se reafirman cuando la selección esté jugando un partido o en el Mundial o cuando regrese el siguiente Mundial en Qatar, ¿no? Sino que formen parte de la cotidianidad de los peruanos. Esta manera bastante creativa, pero sobre todo muy estratégica de hacer el nombramiento de la lista de jugadores que estaban siendo llamados para el Mundial fue una jugada muy importante de cara a esta nueva imagen o nuevo marketing del fútbol peruano. A hoy, lo que nosotros estamos encontrando y lo que tenemos, resultado de la convergencia de todos estos elementos positivos, sin que esto haya significado un camino fácil, es que tenemos una selección peruana que además de generar emociones, como ya lo había mencionado desde el principio, el fútbol genera emociones, tiene otro elemento muy importante y es una selección con la cual los peruanos hoy en día se sienten identificados. Creo no equivocarme, pero no solamente es la postura de la camiseta para ver jugar a la selección, es que creo que por primera vez se está sintiendo de manera muy fuerte la posibilidad de llegar más allá, no solamente haber llegado a Rusia, sino la posibilidad de lograr más, de sí se puede, y no porque matemáticamente sea posible, sino con este sentimiento de yo soy capaz, si yo soy capaz, mi selección también es capaz. Entonces, todo ese proceso de colectividad empieza a tomar muchísima más fuerza y de hecho, casi el 80%, 8 de cada 10 peruanos mantienen las esperanzas de que su selección hoy clasifique a octavos de final. O sea, ya no solamente es el deseo de, ok, yo quiero que la blanquirroja esté en Rusia 2018, sino la ambición ha llegado a un siguiente nivel y es el deseo y casi que la certeza de que la blanquirroja llegue a los octavos de final. Pero hay un tema bien importante acá y por eso arranqué diciéndoles, inclusive con este auditorio donde estoy segura que más de la mitad nunca ha visto a su selección en un mundial, y es que poblacionalmente el 61% aproximadamente de los peruanos efectivamente jamás ha visto a su selección en un mundial. El 61% de los peruanos a hoy están en edades de los 0 a los 34 años. Pudiese extenderlo más porque un niño de 4 años probablemente no recuerde España 82, cuando tenía 4 años en aquel entonces. Pero más de la mitad de los peruanos simplemente está soñando con algo que todavía no ha visto más allá de los videos y lo que le ha contado su papá, sus tíos o algún referente. Entonces es una quimera que se siente en carne propia porque vas a verla por primera vez. Y este sentimiento de lo voy a ver, acompañado de la posibilidad de yo sé que voy a llegar más allá, yo sé que voy a lograr estar en los octavos y por qué no ganarme la copa, no importa, soñar se vale, viene muy de la mano con algo que nosotros en GFK hemos descubierto acerca de los valores que mueven a los peruanos. Este círculo que ustedes ven acá es un círculo que forma parte de una clasificación que GFK ha validado a nivel global sobre los valores de las personas. Las personas, y a veces cuando se hacen estrategias de marketing, se piensa mucho en los estilos de vida, lo que hace, su condición actual, pero siempre pregunto una cosa cuando hablo de marketing con mis clientes y es, ¿ustedes no se han puesto a pensar? Yo hace 4 años, sí, hace 4 años, hace 5 años era soltera, me la pasaba mochileando por el mundo porque yo trabajaba y no tenía responsabilidades con absolutamente nada ni nadie, y si quería irme me iba a Egipto y si no quería pues me quedaba en Colombia y hacía lo que se me daba la gana.
Hoy en día no lo puedo hacer, hoy en día tengo una chiquita y entonces no lo puedo hacer cuando yo quiera, sino cuando ella también me pueda acompañar, porque no lo voy a dejar de hacer. Pero mi estilo de vida ha cambiado. Si el marketing empieza a tomar decisiones pensando en mi estilo de vida, desconoce que yo estoy cambiando, y si yo ahorita me quiero embarazar para tener otro hijo, ¿dónde quedan sus estrategias de marketing? Pero lo que no ha cambiado en Pilar, independiente de que se haya convertido en mamá y ahora viva en otro país, son los valores. Y es que los valores sí son constantes a lo largo del tiempo. Tú puedes cambiar intensidades, pero no vas a cambiar tus valores. Yo, Pilar Bermúdez, jamás negociaría el valor de la honestidad. Yo soy una mujer de una sola pieza. Y eso era igual hace 10, 15, 20 años, y probablemente lo seré en 10, 15, 20 años, si todavía estoy viva, pero lo seguiré siendo. Y cuando piensan en los valores, nos damos cuenta de que hay una mayor estrategia o mayor largo plazo, y eso es lo que hemos venido observando que está pasando en el Perú, y por eso a hoy tengo una teoría muy importante de por qué Perú está tan convulsionado en muchas cosas, y es que Perú está viviendo la convivencia de dos mundos: el mundo antiguo, que es el perfil tradicional y más austero, son las personas mayores que vivieron la situación de la violencia por Sendero Luminoso, que vivieron la época hiperinflacionaria que se vivió en el periodo de Alan, antes de que entrara Fujimori, que vivieron las épocas más duras de Fujimori, y cuando digo que las vivieron es porque las vivieron porque eran personas adultas, probablemente eran adolescentes o ya eran personas que trabajaban, pero eran personas mayores, y vivieron la difícil situación que significaba tener un sol, no un nuevo sol, sino tener un sol en la mañana y que ese sol no le costara para un pan al final del día, o que vendiera una casa en la mañana y lo que vendía ya no le sirviera para comprarse sino 10 panes en la noche. Esa es más o menos el 35% del Perú que hoy sigue presente, que sigue alentando a la blanquirroja, pero que convive con el otro costado que ven ustedes acá, el orientado al éxito y el hedonista. Es ese Perú más joven, es ese Perú que no vivió en carne propia la difícil situación económica, política y social que se vivió en los 80s y en 90s, sino que en esa época probablemente era un chico, chibolo, era bastante joven, no tiene conciencia de eso, o nació después de los 90. Ellos no saben, o probablemente muchos de ustedes no saben lo que significó eso, y por el contrario, vivieron las épocas de bonanza que se vivieron no solamente en Perú, sino en general en América Latina, producto de la globalización. Cuando digo bonanza, no quiero decir necesariamente la discusión económica de si el modelo neoliberal funcionó o no. Lo que estoy diciendo es que por primera vez en América Latina se abrieron las puertas para acceder a productos y servicios que antes no veíamos. Y no es una mentira para nadie. Nosotros teníamos un modelo cepalino donde consumíamos lo que se producía en cada país. Y después de los 90 empezamos a comer sneakers, empezamos a comer una cantidad de productos que antes solamente comían los que tenían familiares en Estados Unidos o iban y venían. Esa es la generación que hoy cree y se cree absolutamente capaz, y está bien, de que todo lo puede lograr, que puede obtener lo que quiera y que puede disfrutar. Es una generación hedonista, orientada hacia el placer de los sentidos, y también es orientada al éxito, donde es capaz de decir yo puedo, yo tengo y yo voy a lograr. Y Perú puede ser chiquito, yo puedo viajar, puedo irme, puedo alcanzar el éxito donde yo quiera. Ese es el choque de dos mundos hoy en el Perú, una sociedad súper tradicional y austera, sentada en la misma mesa con una sociedad orientada al éxito y al placer de los sentidos, pero donde por relevo generacional, porque así son las estadísticas generacionales, empieza a ganar más participación el grupo de orientado al éxito y del hedonista. Entonces, ese 61% que nunca había visto a la selección se cree capaz de que va a llegar a más, porque es orientada al éxito, porque no hay nada que la minore, que la haga temer o que le haga sentir que no es capaz de. Porque si la situación fuese al contrario, donde hubiese más tradicionales, probablemente habría más temor, habría más incertidumbre sobre lo que se puede alcanzar. Así que este país joven, donde más del 61% no ha visto a la selección, no tiene esas mochilas de frustraciones y de dolores que tenían las personas de mayor edad. Y es una generación muchísimo más orientada a ganar, a soy capaz y puedo generar el cambio. Así que se ha unido todo en este ciclo perfecto para demostrar que Perú es capaz de más y que inclusive puede lograr a más, generando orgullo e identificación nacional en este proceso de construcción de colectivo. Pero ya un poco para retomar en este mundo del marketing, recordemos el partido contra Perú y Colombia,
partido que tuve la oportunidad de vivir acá en Lima, generó muchísima expectativa entre los aficionados. Esta es una fotografía tomada de internet, pero que mostraba la cola o la fila que se tenía larguísima para poder acceder a las boletas. Esta fue uno de los detonantes y también en el momento oportuno para que la Federación Peruana decidiera cambiar el mecanismo de compra de las entradas. El primer cambio que se hizo fue la introducción de Teleticket. Y de hecho ya era necesario que lo hicieran, ya era necesario que entraran en el mundo de la digitalización porque más del 50% de los peruanos a nivel urbano ya están conectados. O sea, estaba un poco demorado el fútbol, que ya estaba en esta sintonía de orgullo nacional y de movilizar muchas y muchas más personas, quedarse todavía en este modelo antiguo de hacer las cosas lentas o un tanto demoradas y burocráticas. Entonces, si yo quiero hacer crecer el fútbol, quiero que más personas se muevan o se movilicen por el orgullo y la identidad nacional, tengo que hacer mucho más democrático el proceso. Así que se abre la ventana para el proceso de digitalización de la venta de boletas. Teleticket, en conjunto con la Federación, deciden impulsar el e-commerce a través de la venta 100% de las entradas para los partidos de las clasificatorias. Yo creo que ustedes lo recuerdan y si no tendrán a alguien cercano que haya vivido ese momento difícil donde lo que infortunadamente pasó es que de las colas físicas se trasladaron a las colas virtuales. Habían chicos que trabajaban conmigo y que era como que estoy haciendo cola desde las 5 de la mañana y antes mío ya habían 150,000 personas en la fila. Entonces no se termina solucionando nada, simplemente se trasladó al espacio virtual haciendo una nueva tipo de cola, el mismo desorden o caos que se estaba teniendo en el espacio de lo físico. Fue una solución que finalmente terminó fracasando y no terminó respondiendo a las necesidades de los peruanos para poder acceder a las entradas. O sea, creo que más o menos la imagen que está acá era, creo que lo que le pasaba a los chicos que trabajaban conmigo, o no sabían si estaban en salud, pero era eterno, ¿no? Finalmente no estaba solucionando nada. Así que es cuando dice, momento, vamos a hacer algo, y es cuando entra justamente esta plataforma Join Us, donde chao Teleticket, y entramos a presentar un nuevo sistema para poder resolver la necesidad de seguir democratizando este proceso de construcción de identidad nacional. Y las entradas en el amistoso con Perú y Escocia ya fueron sorteadas a partir de Join Us, y creo que es una gran demostración sobre la necesidad que hoy en día tiene cualquier marca de movilizarse rápidamente, porque si no se mueve rápidamente en el mundo de las innovaciones, por más buenos deseos que se tenga, probablemente no los puede materializar en ninguna parte. Eso es uno de los principios que hoy cada vez está más en boga en el mundo del marketing y es, necesitas iterar y fracasar rápido, porque si no lo haces te vas a quedar quieto y alguien más te va a ganar. Entonces, entre más rápido fracases, más pronto conseguirás el éxito. Así que en todo este contexto, las marcas que empezaban a asociarse con la selección peruana de fútbol podían obtener una mayor notoriedad y de alguna manera se esperaría también que tuvieran una mayor conexión emocional con una audiencia que por primera vez iba a ser multitarget. No solamente iba a ser una audiencia abocada al deseo del fútbol, porque ya el fútbol hizo la construcción preliminar de hacer que todos los peruanos sintamos como propio el fútbol. Entonces está el terreno fértil para que cualquier marca hable y hable por primera vez en cualquier inversión, en cualquier TRP, en cualquier dólar que decida invertir a muchas más personas y no solamente a un público específico. Son un total de 8 marcas, las auspiciadoras oficiales de la selección. Y uno pensaría, bueno, pues si es auspiciadora de la selección, momento de fútbol, momento de mundial, todo está propicio para que sea la más conectada emocionalmente o al menos la más recordada. Pero esa es una de las trampas que sucede en el mundo del marketing y que sucede en el mundo de la economía. Cuando hay muchos oferentes, ¿qué pasa? Se pierde la atención. Cuando hay demasiado estímulo presente, sencillamente el cerebro va a hacer algo que forma y hace parte de su lógica anatómica y es que el cerebro va a buscar de alguna manera ahorrar energías. Siempre el cerebro ante cualquier escenario de caos se va a apagar. Necesita anular el caos porque el cerebro no funciona de esa manera. Entonces, a hoy lo que está pasando es que hay un montón de publicidad. No solamente las marcas auspiciadoras están hablando, auspiciadoras y no están hablando. Acá hay ejemplos como de tipo la caja, de bastantes cajas, son marcas que no necesariamente están auspiciando y lo que termina pasando es esto, este gráfico.
Cuando hablamos de la selección peruana de fútbol, ¿qué marcas y o productos vienen a su mente? Y Umbro, que es justamente una de las auspiciadoras, alcanza solamente el 30% de recordación. Y hay otras marcas que probablemente no tienen nada que ver porque no son auspiciadoras y se han insertado en la cola de recordación. Y vuelvo y lo menciono, eso es normal porque hay exceso de saturación en el mensaje. Todas están hablando y adicionalmente todas están hablando temas bien parecidos, están hablando de las emociones. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un espacio en la mente del consumidor? Tantas en sentido inverso como marcas presentes. Quiere decir que entre más marcas, menos posibilidades de ganar y de posicionarte. Y si la logras ganar, tienes que tener un mensaje absolutamente contundente y no solamente emocional, sino lo suficientemente creíble, contundente, que enganche y que realmente haga match con lo que tu marca significa. Así que sabemos que el consumidor peruano es apasionado para el fútbol, sabemos que las marcas iban a aprovechar obviamente este espacio para hablar más y conectarse con el consumidor, hablando de contenidos emocionales. Era la realidad, eso era lo que iba a pasar, pero también sabíamos que el consumidor estaba o iba a estar hiper mega saturado de mensajes. Entonces, este era el ejemplo que quería decir, la caja Huancayo, cajas hablando sin ser auspiciadoras, Totus no es auspiciador, pero también está hablando, y tenemos algunos ejemplos que apelan a este argumento que en términos de el nuevo marketing se dice muchísimo y es conéctate emocionalmente con tu consumidor. Pareciese que ese es como que el nuevo mantra del marketing. Si te conectas emocionalmente vas a llegar a tus consumidores. No, no es cierto, no siempre funciona. No estoy queriendo decir que no se use, lo que estoy queriendo decir es que hay que ser muy exquisitos de cara a cuál es la estrategia que se quiere colocar. A veces lo emocional funciona, a veces no necesariamente se requiere hablar de algo emocional. Pero en este momento, las marcas lo que han hecho es hablar de temas emocionales. Aquí tenemos un ejemplo de Totus, que no es patrocinadora de la selección, pero que decidió implementar un mensaje emocional y no necesariamente hablando de los jugadores como lo estaban haciendo las otras marcas. Ahora que todos están hablando de selección, yo te voy a decir quiénes saben más de selección. Son las que siempre eligen lo mejor, las que le ponen más papa al caldo y más carne al lomo. Las que eligen siempre ahorrar, pero no en cariño. Son las que seleccionan con sabiduría y a unos preciazos. Te lo dice la mamá de Cueva, Araujo, Tapia. Y yo, Peta González, mamá del capitán, que como tú elegimos los preciazos de Totus. Mamá sabe elegir preciazos. Mamá sabe de selección. Ya, el caso de Totus es interesante de alguna manera porque no me está hablando solamente de fútbol y los jugadores, que es un mensaje un tanto desgastado y saturado por muchas de las marcas, sino que se va al otro lado y es, ok, vamos a hablar, yo sé que mi código de comunicación siempre está asociado a que mamá sabe, entonces vamos a hablar de las mamás, de los jugadores de la selección, sin perder un tanto el discurso. La jugada de Totus es, no quiero perder mis brand cues, no quiero mover mis equities de marca, pero sí quiero sacar provecho de lo que significa el regreso de la selección, sin perder mi identidad, porque el gran riesgo que se puede correr de alguna manera es empezar a hablar de fútbol, cuando tú no has construido nada anterior a esto, o cuando este nuevo mensaje de fútbol escapa muchísimo de los brand cues o de los equities que tú tienes ganados como marca. Tenemos otro ejemplo y es el de P&G, donde lanza una comunicación hablando de la Orejita Flores, que es muy lindo, y el apoyo de la madre del jugador de cara al poder cumplir sus sueños. Y los valores de las mamás del Perú marcan cada uno de nuestros pasos. P&G y Latina se suman al agradecimiento y te traen la promoción Gracias Mamá. Compra los productos P&G, ingresa los códigos de barra y podrás ganar un viaje junto a tu mamá al destino que ella elija. Tú también participa y agradece a tu mamá todo lo que hizo por ti. ¿Y tú, ma? ¿A dónde quieres ir? Yo, a Rusia, por supuesto. Ya, bueno, en serio él me parece muy lindo. P&G.
Es muy bonito, pero al margen de eso, ¿cuál es la estrategia de P&G? Algunos de ustedes han tenido que haber visto, porque ha sido ganador de muchísimos premios, la comunicación que P&G utilizó para las Olimpiadas de Londres 2012. No habló absolutamente nada de sus productos, lo que habló fue de la importancia de ser mamá. ¿Qué es lo plausible en la comunicación de P&G en este caso? El mantener constante su comunicación y no necesariamente, al igual que el ejemplo de Totus, pegarse del momento desconociendo cuáles son sus equities de marca. Está hablando acerca de la labor de ser mamá y esa misma comunicación probablemente la puede seguir utilizando post mundial, puede seguir utilizando los mismos códigos de comunicación sin perder su esencia de marca. Las dos campañas, tanto la de Totus como esta de P&G, nos muestran o han apelado a un recurso que es bastante interesante porque no necesariamente está en el fútbol específicamente, y es ver a la mamá como la columna vertebral que está detrás del éxito del futbolista. Eso hace que esta marca o estas marcas que se pegan de algo diferente a lo momentáneo del fútbol, pero sacando provecho puedan continuar y puedan seguir explotando la comunicación en un periodo aún mayor de aquella que solamente está hablando, por ejemplo, de los jugadores o de la emoción que se vive viendo a la selección. Si el recurso que apela a una marca es la emoción generada por el jugador cuando está en la cancha, probablemente cuando termine el mundial se agota el recurso. O sea, tiene una vida útil mucho más corta de alguna marca que está utilizando, como es el caso de estas dos, un recurso que va más allá de lo temporal que significa estar en la cancha jugando un partido. Otro de los ejemplos, y no sé si lo han visto porque de hecho ha sido más enfocado en el mundo digital, es Plaza Vea. Plaza Vea, que también está en el mundo del retail, decidió no hablarle necesariamente a partir de los futbolistas y del futbolista, sino que decidió hablarle directamente al hincha. Sabemos que Perú es uno de los países del mundo que mayor cantidad de personas tiene en Rusia en este momento viendo los partidos. De hecho, el día sábado en el partido parecía que estuvieran jugando acá en Perú. Cantaron el himno de una manera increíble. ¿Qué podríamos hacer por los que están dejando todo para acompañar al equipo de todos? Pues llevarle todo el ahorro que nuestra hinchada necesita. Plaza Vea presenta, ahorrando a más de 14.000 kilómetros de casa. Porque nunca antes un supermercado peruano llevó el ahorro tan lejos. Los días que fue de Perú, busca Plaza Vea en Facebook. Ingresa a ubicaciones, encuentra nuestras tiendas en las sedes donde jugaremos y paga por lo que compres el mismo precio que en Perú, mostrando tu DNI y o pasaporte. Hagamos que en Rusia se siente el aliento y el ahorro peruano. Plaza Vea, auspiciador oficial de los precios bajos todos los días. Interesante, ¿no? Interesante. No le habló al jugador, no utilizó el recurso gráfico del jugador, habló directamente al hincha y además es relevante, bastante relevante, en la medida que da un reason to believe muy claro, y es: yo te voy a vender productos, tus productos colombianos, peruanos, que ya sabes que generan orgullo al mismo precio que en Perú, cuando sabemos que Rusia es carísimo, ¿me entiendes? O sea, finalmente te está dando un valor que tú ni te imaginabas. Poderte comprar el producto que tanto te encanta, tu Inca Kola, no sé, la Huancaína La Cena, y poderlo comprar allá al mismo precio de lo que lo consigues en un Plaza Vea acá en Perú. Entonces, en resumen, lo que está viviéndose en este momento es un montón de marcas que empiezan a activarse porque quieren mostrar y demostrar que están acompañando no solamente a la selección, sino que también están acompañando al hincha peruano, haciendo uso de la importancia o de cómo se exacerba este espíritu de buena onda, de estamos en el mundial y tenemos amplísimas posibilidades de ganar. Recordemos nuevamente que somos orientados al éxito y creemos fielmente de que las posibilidades de ganar son altas. No estoy queriendo decir con esto que hasta el último momento, si es que las cosas no empiezan a andar bien, vamos a decir que los milagros existen, pero sí vamos con un sentimiento muy positivo de cara a los resultados que se van a obtener en Rusia. ¿Cuál es el mayor problema o el mayor reto que existe acá? El mismo que he mencionado hace un momento, y es muchas marcas hablando de lo mismo. La posibilidad, créanme, de que el consumidor recuerde cuál era la marca que estaba hablando y que diferencie una marca de otra, cada vez se hace mucho más bajas. Así que, ¿qué pasa cuando finalmente ya se da el pitazo, donde acaba la participación, donde acaba el mundial y donde acaba y tenemos que entrar en este proceso
depresivo de ya no hay mundial, los chicos ya no tienen el plan de las mañanas en este caso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya el fútbol no está en nuestras vidas y empieza a conversarse sobre lo que pasó y no sobre lo que se está viviendo? Uno de los temas importantes acá es el rol de la televisión. Frecuencia Latina justamente ha ganado la licitación para tener los derechos de transmisión tanto de este mundial como del de Qatar 2022. ¿Qué hace? Bueno, con esto tiene un plus y es la posibilidad de poder negociar con distintas marcas las pautas o los anuncios que van a ser emitidos durante los partidos que se tienen tanto para las eliminatorias como para ya los dos mundiales. ¿Y qué pasa acá? El hecho de que Frecuencia Latina haya sido la ganadora la ubica en un territorio bastante importante porque los hogares que tienen un alto interés en el fútbol, y por lo menos aún más en este momento, prefieren ver los partidos a partir de la televisión. Y es un tema bien importante y quizás puede que el escenario cambie a Qatar 2022, pero la realidad es que a hoy la televisión es el medio más importante para ver un partido. ¿Y por qué estoy diciendo que quizás cambie? Estoy diciéndolo por las posibilidades que significa cada vez más el acceso a los partidos a través de dispositivos electrónicos. No sé cómo estarán ustedes que están acá presentes, pero cada vez más son las personas que pueden acceder a ver los partidos del Mundial vía plataformas como DirecTV Sports o otras plataformas a partir de entornos digitales. Entonces, por eso dejo un quizás, porque quizás la cosa cambie, pero hoy en día la televisión es el principal medio para ver los partidos, abriendo la puerta a que los medios digitales sigan en crecimiento. Y como televisión es el medio más utilizado para ver los partidos, pues la principal consecuencia del regreso de la selección al Mundial era que aumentara la venta de televisores. El 83% de los hogares tiene algún integrante que al menos esté interesado en el fútbol. De ese 83% de hogares, casi que la mitad tiene a un decisor de compra importante o a un codecisor interesado en el fútbol. Nuevamente esto lo estoy mencionando por la relevancia que tenía el regreso de la selección y cómo si tenemos al dueño del hogar o al codecisor bastante motivado en el fútbol, las posibilidades de que cambiara la lógica del hogar iban a ser cada vez más altas. Son fanáticos del fútbol local el 60% y el 40% son fanáticos era para que se despertaran. Y el 40% son fanáticos ya, ¿despiertos? Aló, ya, listo. ¿Con el anillo? Ya. Mucho oro, mucho oro. Y bueno, como los televisores son el principal o la principal categoría que tiene algún tipo de impacto por este regreso de la selección, pues obviamente las marcas de televisores iban a apostarle justamente a hacer mayor comunicación, sin que necesariamente fueran auspiciadoras de la selección. Samsung con Guerrero utilizándolo como protagonista y LG apelando a un recurso gráfico diferente que es el de la hinchada peruana y cómo premiar para que justamente los hinchas fueran a Perú. Televisores creciendo, es la primera categoría que se vio impactada. En términos de unidades, de un año a otro hubo un crecimiento del 79% de unidades vendidas. GFK, que hace la medición del sell-out de televisores, lo que encontró es que aproximadamente día a día se estaban vendiendo 5.000 televisores. O sea, la venta de televisores ha sido una cosa loca de cara al regreso de la selección. Y vean ustedes la curva por semanas, que son las últimas semanas asociadas al Mundial, donde el naranja es 2018, el año pasado esta era la cantidad de unidades vendidas y vean, puede ser como unas 4 veces más o menos el total de unidades vendidas. 79% más de unidades y en términos del monto, un crecimiento del 94% del ticket promedio de televisores versus el año pasado. Entonces,
Créame que sí estaban comprando televisores y estaban comprando televisores como cancha, como dijo Acuña. Estaban comprando muchísimos televisores y es la categoría más impactada. El crecimiento de televisores también se acompañó por otra categoría que saca provecho, que es la categoría de audio y video. Sin embargo, no todo es color de rosa y de ahí viene un poco esta situación de qué pasa con la depresión post-mundial, y es que la economía real del Perú, y cuando digo economía real son a partir de cifras macro que miden realmente cómo se vive el bolsillo del nacional y no tanto el sistema financiero, no ha sido la mejor, y los últimos 5 años no necesariamente han venido acompañados con un crecimiento importante en términos de economía real. Aquí hay algunas cifras importantes. Vemos, uno, la ralentización de la economía a partir de las bajas en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. También, que es lo que ustedes están observando acá, también hay un tema interesante acá y es ver cómo se ha dado una caída en la población económicamente activa que está adecuadamente empleada, quiere decir que ha aumentado la informalidad. Entonces, estamos creciendo a una menor tasa, un sector público que tampoco está invirtiendo mucho, un sector privado que no lo está haciendo, estamos teniendo tasas de participación laboral más jaladas por la informalidad que por la formalidad. También estamos teniendo una variable importante y es que el índice de precios a los alimentos, que es la línea que ustedes están teniendo acá en amarillo, ha estado por encima del índice de precios al resto de productos de los peruanos, o sea, tenemos menos personas con un trabajo estable, tenemos una economía que creció a un menor ritmo y tenemos una canasta básica de alimentos que está cada vez más costosa. ¿No es contradicente con el 5.000 televisores que se venden al día? O sea, finalmente sí, o sea, no tienes plata, realmente no tienes plata, pero eso no ha significado freno alguno para que compres televisores y para que planees irte de viaje. Y esa ha sido un poco la conducta del peruano porque todo se puede, que Diosito es peruano. Yo me gasto mis ahorros, yo hago polladas o hago alguna actividad para poder viajar y recaudar dinero y poderme pagar el tiquete o la estadía, o hasta gente que ha vendido su departamento o su vivienda para poder comprar y poder pagar el viaje a Rusia. Entonces, nuevamente, no hay duda alguna de que el fútbol mueve emociones, porque a pesar de que en términos racionales tú tienes una economía que había estado castigada, tienes un bolsillo con menos poder adquisitivo, cuando Perú clasifica al Mundial, estás pagando un paquete para viajar a Rusia de más de 10.000 soles, estás vendiendo tu departamento, créame que adiós teoría de economía racional y bienvenida a economía de las emociones o economía conductual. Se te olvidó que no había plata, se te olvidó que no había trabajo. Y más de uno terminó con bailando en la Plaza Roja o en donde esté la selección o mochileando desde España hasta llegar a Moscú o a donde quiera llegar, ¿no? Porque finalmente lo puede hacer. Entonces, esto es tan cierto y es tan difícil que significa para el marketing un reto bien importante, y acá les he traído el dato de Colombia, porque lo que sucede después del Mundial es que entra la economía en un proceso de nuevamente como que reposo, pero un reposo con caída fuerte. Entonces, no es que vamos a seguir como si nada hubiese pasado, lo que va a pasar ahora es que toda esta gente que regrese de visitar y de estar acompañando a la selección, toda la gente que ha gastado dinero comprando miles de televisores tiene que venir nuevamente al mundo real y dar cuenta de que tiene que pagar la tarjeta de crédito, de que tiene que pagar el crédito con el pago del televisor, que tiene que, si vendió la casa, suerte, pero tiene que buscar dónde vivir, o sea, suerte. Ahora sí empezó el mundo real. Y en Colombia eso fue más o menos la caída que se vivió. Cuando se pasa el Mundial de Brasil 2014, nuevamente se experimenta un año siguiente donde la caída en tanto en unidades como en monto de televisores son superiores a las 2 dígitos, ¿no? Son de 2 dígitos, perdón, superiores al 10%. Caen un 23% las unidades y caen un 13% el monto vendido. Entonces, hemos crecido, sí, pero es un crecimiento que nuevamente menciono que tiene que verse acompañado por una suavidad en la economía y en las acciones del marketing, porque ya no hay bolsillo que aguante al mismo ritmo que estaba teniendo con anticipación. Y eso, en términos de marketing, y volviendo al caso de Colombia, ahí sí recuerdan Cuadrado, él también es lindo como flores, está la salsa de tomate, donde tenemos Fruco. Fruco es una marca líder de la salsa de tomate y esta era su comunicación en 2014. Desde muy niño su mamá lo alimentaba muy bien, por eso con su gran sabor le mostró el camino ganador.
dándole toda esa sazón. Cuadrado se hizo el mejor, se hizo todo un campeón. La fiesta del fútbol con salsa de tomate Fruco, el sabor para celebrar. Fruco, el sabor que llevamos dentro. Ya. En 2014, el amor de mamá, nuevamente el mismo ejemplo de comunicación que les tuve para Perú, para este mundial, pero cuando ya termina el mundial, nuevamente tiene que apelar a recursos mucho más funcionales porque la venta no se sostiene solamente de beneficios emocionales cuando ya no estás en el mundial hablando del amor de mamá para ser campeón. Todos los días crecen tomates, jugositos y llenos de amor, y ese es el secreto de nuestro gran sabor. Rojito el corazón, rojito el corazón. Hecho con tomates 100% naturales. Fruco, naturalmente el sabor que llevamos dentro. Bien, el cambio, estamos hablando de un año casi 2014 hacia inicios del 2016, el cambio de comunicación es abrupto, de un tema emocional pasas directamente a un beneficio racional y por eso es que he mencionado en el apartado 2 de esta presentación la importancia de apelar a un recurso emocional pero que sea consistente con tu equity de marca, si no va a ser simplemente un desgaste de dinero, porque va a ser algo que no va a generar recordación ni va a impactar directamente en tu marca, porque es simplemente sacar provecho del mundial sin estar hablando de manera consecuente sobre tus pretensiones, sobre tu propósito de marca o sobre tus estrategias de marketing. Cosa contraria a el caso que les mencionaba de P&G, que se ha mantenido de manera constante a lo largo del tiempo con las actividades deportivas. Es la pieza de las Olimpiadas de 2012. Bien. Esa fue una de las piezas que utilizaron en 2012 y habla de algo que es independiente a si está en las Olimpiadas o no, habla del amor nuevamente de mamá. Y en 2016 aplicaron esta. Siempre apoyando a las madres.
sea, ambos mundiales, ambos Juegos Olimpiadas, 4 años de diferencia y el mensaje se mantiene consistente. Eso es construir a partir de la consistencia un mensaje que se va a mantener durante mucho tiempo y el posicionamiento casi que termina siendo invaluable. ¿Ya? Entonces, para resumir esta parte y un poco dando aliento sobre los resultados que sean, pase lo que pase, sea cual sea el resultado que tenga la selección peruana o la selección colombiana en Rusia, siempre va a venir luego de todo el periodo de euforia del Mundial, que se vive igual en la cancha en un partido. Después del periodo de euforia viene un periodo de presión. Todos vamos a tener que volver a nuestra realidad y es donde realmente las marcas empiezan a jugarse un nuevo partido que puede ser bien difícil. Apostaron muchísimo dinero para estar presentes en el Mundial creyendo que era el momento oportuno para hablar, pero no se pensaron necesariamente los riesgos que se corren de comunicar cuando hay un mensaje en un entorno demasiado saturado. La plata para comunicar la invirtieron y la gastaron y ahora... ¿qué vamos a decir? Ya no tenemos tanta plata, ¿qué vamos a comunicar? Ya mi plata me la gasté. Así que el escenario que se viene post-mundial es aún más retador, porque significa realmente encontrar esos espacios en los cuales tienes que dar cuenta de si lo que hablaste construyó para tu marca o simplemente fue un mensaje más en el medio de muchos mensajes, o fue un mensaje que ahora, que ya no va a haber mundial, va a seguir construyendo para ti y ganando los equities para tu marca. Y eso es la presentación, he terminado y quiero agradecer también a Oscar Levisaca que ha dirigido también esta presentación de la mano conmigo y muchísimas gracias. Bueno, es el momento de las preguntas. Hola, Hugo Flores, soy periodista de Semana Económica. Una pregunta, pensando ya en el siguiente mundial o en todo caso en otros eventos deportivos grandes y a partir de la experiencia que ha habido en este mundial, particularmente con las marcas, ¿qué categorías o qué tipo de marcas tienen potencial para, además de las que ya hemos visto que están tratando de vincularse de alguna forma con los eventos deportivos, tiene potencial para justamente ingresar a ese grupo de marcas o realizar apuestas en torno que giren de alguna forma en torno a esta clase de eventos, ¿no? Ya. Mira, en particular, y por eso hemos puesto varios ejemplos de varias categorías, no existe una única categoría que tenga las posibilidades. Creo que el gran reto es, sea cual sea la categoría, porque puedes estar en una categoría de consumo masivo, salsas, retail o de televisores, puede hacerla. El tema y el mayor reto es qué mensaje quieres comunicar y qué mensaje quieres hacer consistente. Si en cada uno de los mundiales o en cada uno de los eventos deportivos vas a salir a decir una cosa diferente, estás perdiendo la plata, porque al final no estás construyendo a favor de un equity que sea apropiado para ti, que es el ejemplo o la razón por la cual P&G termina siendo exitoso, o porque una de las razones de Fruco terminó desbordando la plata que invirtió en el Mundial 2014, porque habló de algo que no se podía apropiar necesariamente él. Entonces, ¿cualquier categoría puede participar? Sí. El éxito o el quid del asunto está en qué mensaje quieres comunicar y hacerlo consistente. Están apagados. realmente tenga los componentes
Sí, creo que formaba parte, y qué bueno que lo has puesto sobre la mesa de la primera parte que mencionaba. Si solamente hubiésemos pasado por estrellitas que llegan a la selección, probablemente estuviese pasando algo similar a lo que está pasando en Argentina en este momento, o que estaba pasando desde inclusive antes de que se llegase al Mundial. No sé si han tenido la posibilidad de ver la pieza de comunicación que ha lanzado Quilmes, donde hacen un pacto para querer a la selección, porque la selección llega muy golpeada. ¿Pero por qué llega golpeada? Porque llegó no siendo selección, llegó siendo Messi y alguien más, o unos jugadores más. Entonces, cuando se ve el plano del juego desde lo individual, las posibilidades del señalamiento y de que no conjuguen las emociones colectivas son muchísimo más altas. Si ese hubiese sido el caso de Perú, y creo que fue una línea muy delgada que casi se cruza cuando Paolo estuvo a punto de no ir, demasiado exaltado la labor de Guerrero, desconociendo un poco la labor de todos los jugadores en la cancha, esa línea delgada se hubiese podido pasar a dejar de pensar en colectivo. Hoy en día estamos en el Mundial y es, como lo he mencionado, producto de la convergencia de la identidad nacional, de la comida, de muchos elementos que hablan de colectivo, no solamente de emoción. Hubiésemos tenido una estrella, sería emocionante, pero no estaría movilizando las fibras que hoy en día está moviendo el regreso de la selección, porque justamente se hizo fértil el territorio para hablar de colectividad y de nacionalismo. Hola, hablando del tema de Paolo Guerrero, ¿cómo analizarías el hecho de que algunas marcas usen a personalidades, personajes, ídolos como lo es Guerrero, que pueden de alguna manera luego caer en desgracia, ¿no? ¿Qué pros, qué contras podrían haber de ese tipo de campañas? Ese es un riesgo que se corre no solamente en el fútbol, sino inclusive cuando hacen apelan de influencers para hacer cualquier tipo de comunicación en una marca. Tipo, hoy está bien, hoy hace bastante match con mi marca y después esta persona o este influencer terminó involucrado en algún tipo de delito o alguna situación bochornosa. Es muy riesgosa y creo que la comunicación solamente, lo vuelvo a mencionar y no quiero que me tomen a mal, pero la comunicación solamente basada en Guerrero corre esta línea tan delgada de no la vas a poder utilizar en el próximo Mundial, a no ser que Guerrero vaya, nunca se sabe. Yo tuve un jugador que fue el jugador más viejo de la historia, Farid Mondragón, 41 años, en un último Mundial. Nunca se sabe, pero si no está Guerrero ya no la puedes utilizar. Entonces, tu primer golpe, porque fue el primer strike de regreso a la selección al Mundial, fue con un jugador. Entonces, ¿qué vas a comunicar cuando volvamos a ir al Mundial para Qatar 2022? ¿Qué va a pasar si hay algún problema? Creo que lo mejor hubiese sido apelar siempre al sentido de colectividad y de equipo, utilizar varios jugadores o apelar al sentimiento del hincha, que el sentimiento del hincha va a ser igual, que es parte de lo que les decía de los valores, ahora o en el próximo Mundial, pero el usar solamente una figura hace que pierda muchísima vigencia la pieza con el pasar del tiempo del deportista. ¿Qué tal? ¿Qué tanto influye los resultados deportivos y en la propia competencia para esta depresión que nos cuentas que va a suceder de todas maneras, tomando como experiencia el tema de Colombia en el 2014? Sobre todo porque el otro año viene una Copa América en Brasil y que probablemente las expectativas de los peruanos que no han podido ir a Rusia sea ir, ¿no? Está más al alcance de los bolsillos. Entonces, por ello también va a haber todo un desarrollo publicitario de las marcas que va a estar amarrado y es en junio del otro año. Entonces, ¿qué tanto se va a sentir esta depresión que mencionas digamos, entre julio de este año y enero o febrero del próximo? Igual se va a sentir, sobre todo por la economía real. O sea, supongamos que no da mucho tiempo para tener huecos mentales y emocionales acerca de la ausencia del fútbol, igual lo va a existir, pero más allá de eso, creo que el mayor impacto va de cara a el dinero, en términos de la economía agregada, va a ser menor. Va a ser menor la inversión, va a ser menor la inversión privada y va a ser menor el consumo de los hogares, que eso al final son dos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, eso termina afectando y sí hay un proceso de depresión por materia económica, que no se sienta tan fuerte en el fútbol porque rápidamente lo puedas recuperar por la Copa América,
es una posibilidad, pero igual vas a sentir el coletazo de ya no estamos presentes. Creo que algo bien importante de mencionar y que en Colombia han ido aprendiendo, no lo han terminado de aprender, es el hecho de apoyar a la selección independiente de los resultados que se tengan. Porque algo que puede suceder y que recae muchísimo en los medios es el no celebrar el éxito de haber ido a Rusia a jugar, por lo menos, ¿no? Entonces, si no se tienen los resultados, muchas veces los periodistas pueden venir encima de los jugadores y desmoralizarlos. Y eso golpea mucho el trabajo que se ha hecho durante varios años de construir identidad nacional a partir del fútbol. Habría que tener mucho cuidado con eso. Y es muy fácil caer en eso, en dar palo al jugador porque no lo hizo bien o porque no se llegó a los resultados que se quería. Lo digo en Colombia pasa, ¿no? Se deben recordar que en Estados Unidos 94 asesinaron a uno de los jugadores de Colombia por haber hecho un autogol, ¿no? Andrés Escobar, para quienes lo recuerden. Gracias. Buenos días. Tengo una consulta. Sí logro entender más o menos el concepto de la presentación, pero creo que esto está un poquito más enfocado a un B2C, ¿no? Tu consumidor final, se podría decir. No obstante, si eres una empresa un poco más enfocada justamente a prestar servicios, productos a otras empresas, ¿qué tanto se podría aplicar esto o de qué manera se podría utilizar el tema de mundial? Si es que es necesario o no, sobre todo ello. O sea, creo que es optativo si usas o no usas algún tema asociado al mundial, depende de tu estrategia de marca, pero esto es extrapolable también al B2C, porque si tú apelas tu comunicación a los valores, por ejemplo, y tú eres una empresa que presta servicios de logística, ¿por qué no pensar en la comunicación que hizo Gareca de la lista de los convocados? ¿Por qué no empiezas a apelar a la comunicación de los valores de los jugadores, por decirlo en un ejemplo, y lo que quieres hacer tú como empresa de logística? Puntualidad, no sé, búsqueda de resolutividad. ¿Cuáles son los valores que la selección tiene y que tú puedes extrapolar a tu servicio? ¿Y si se tratara de una empresa de marketing? ¿Que presta servicios de marketing? Y publicidad. Bueno, yo pensaría que es mejor no tomar partido, porque si te entiendo bien, tú estás prestando servicios de marketing. Ajá. Yo no tomaría partido. No, porque de alguna manera te vuelves en el mundo de la subjetividad para los clientes que atiendes. Claro. Gracias. A ti. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. No hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y bueno, que el jueves ganemos.